Quiero empezar este video hablando de qué vamos a ver en este tutorial. Te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo realizar un CRUD utilizando Quarkus y JPA. Además vamos a estar utilizando en general Jakarta, que es la versión Enterprise de Java, que básicamente nos provee a nosotros una serie de librerías y esquema de trabajo que puede ser bastante similar a Spring Framework. Adicionalmente, quiero que tengas en cuenta que a lo largo del video vamos a construir unos servicios genéricos. Estos servicios genéricos tienen la particularidad de que pueden resultar reutilizables a lo largo de cualquier proyecto que estés desarrollando con Java. No necesariamente tiene que ser con Quarkus. Obviamente tendrá una dependencia con JPA. Estos servicios nos van a facilitar a nosotros la interacción de las operaciones básicas de CRUD hacia una tabla o entidad de la base de datos. Como ya dije antes, esto lo vas a poder reutilizar con otras entidades, y con esto busco que obviamente los casos de uso que nosotros mostramos en el canal puedan ser utilizados en proyectos reales. Bueno, es importante decirles que ya yo tengo creado el proyecto y agregué algunas dependencias. Sin embargo, también ustedes deben saber que para este tutorial yo voy a estar utilizando la herramienta de líneas de comandos de Quarkus. Yo con esta herramienta ejecuté este comando. Este comando me permite a mí crear el proyecto. Eso ya lo crea con un esquema específico que tiene básicamente un servicio REST que dice algo así como hola mundo. No es nada complicado ni nada por el estilo. Es un esquema bastante similar al que utilizamos cuando trabajamos con Spring. De hecho, Spring también tiene su propia interfaz de línea de comandos, por si de pronto no lo sabías. Bueno, ejecutan este comando y hay varias opciones para agregar las dependencias. Lo pueden hacer a través de comandos o lo pueden hacer directamente en el archivo pon.xml. Yo lo agregué directamente a través del archivo pon.xml. Entonces agregué estas tres dependencias: Quarkus Hibernate ORM, Quarkus JDBC Postgres SQL y Quarkus REST Easy Reactive JSON. Esas fueron las tres dependencias que agregué. Las demás ya venían con el proyecto, no tuve que agregarlas yo, únicamente al ejecutar el comando que les mostré con anterioridad ya se agregaron. Y la estructura del proyecto es como esta. Viene este controlador, por así decirlo, que es un REST resource y que tiene un path llamado hello, get, produces, y aquí básicamente, como les dije, es algo así como un hola mundo, pero con un mensaje diferente. Para ustedes ejecutar el proyecto solo tienen que ejecutar el comando quarkus dev. Esto ya me provee cosas como lo que puede ser el live reload. O sea, si yo hago un cambio, no tengo que volver a ejecutar el proyecto, sino que ella lo hace automáticamente. Demo CRUD Quarkus estaba en el directorio que no era. Ahora sí, ejecutamos el comando quarkus dev y esto va a levantar el proyecto. Si ustedes no saben específicamente qué es Quarkus o quieren explorar sus conceptos y por qué vale la pena utilizarlo, como ya lo mencioné, nosotros tenemos un video realizado y ese video se los voy a dejar en la descripción para que ustedes tengan una noción de los conceptos y de las ventajas que nos puede ofrecer este framework. Cuando ya el proyecto levanta, todo esto queda disponible en localhost 8080. ¿Cómo accedemos a esto? Pues es bastante sencillo desde un navegador localhost 8080. Este tiene como una especie de interfaz inicial. En esa interfaz inicial podemos ver aquí listados los servicios disponibles. Yo le doy clic acá y me abre específicamente ese link y dice el mensaje que yo escribí acá. Lo que nosotros vamos a hacer es un CRUD, que es algo un poco más estructurado, y por eso les decía que agregamos unas dependencias. En Source Main Resources nosotros vemos un application.properties. En ese application.properties vamos a agregar las cosas relacionadas con la conexión a la base de datos. Ahora bien, la definición de ese archivo es muy sencilla. Son propiedades bastante similares a lo que se hace con Spring Framework. Bueno, en este caso sería con Spring Boot. Quarkus.datasource, el dbKind, que es el tipo de base de datos, que en este caso es Postgres, usuario y contraseña de la base de datos, y la URL del data source, que pues es un localhost en este puerto que está corriendo en mi máquina local. Ahora, continuando, vamos a crear una serie de paquetes, y esos paquetes es donde van a estar, por ejemplo, nuestra entidad principal, que va a ser la entidad de persona. La entidad de nuestro proyecto queda así, es la misma entidad persona que yo utilizo en la mayoría de los videos de este canal. Recuerden que el link al código está en la descripción para que no tengan que, digamos, ver de forma incómoda el código, lo pueden ver directamente en un repositorio. Entonces, ya una vez creado esto, seguiríamos a crear nuestros servicios. Los
La interacción con la base de datos lo vamos a hacer a través del Entity Manager, y ese Entity Manager es el que se va a conectar finalmente a la base de datos. Por ende vamos a estar llamando esto desde los servicios. Ahora, para la creación de esos servicios, primero vamos a construir los servicios genéricos. Entonces aquí vamos a crear un paquete llamado commons, no common, ahí me equivoqué, es commons. Es básicamente un paquete en donde van a estar nuestros dos servicios genéricos. El primero se va a llamar Generic Service API y el otro se va a llamar Generic Service InPL. Voy a hacer la creación muy rápida de estos dos y ya regreso con ustedes. Y bueno, esta sería la definición. Únicamente me voy a enfocar en la definición antes de pasar a la lógica. Fíjense que por ejemplo en Generic Service API nosotros agregamos estos dos parámetros. Aquí dice que extiende, o más bien que esta interfaz va a ser un genérico que tiene T puede ser cualquier objeto, y ID que extiende serializable. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes por ejemplo trabajan con Spring Data JPA o con un sinfín de librerías, por ejemplo con List, ustedes especifican aquí un tipo de objeto. Eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Estamos especificando dos tipos de objeto. Uno es el objeto o la entidad sobre la cual se va a trabajar, y el otro es el tipo de dato del campo marcado como ID, en este caso integer. Esto es para la facilidad de la interacción con los métodos de CRUD. Adicionalmente, acá me faltó algo, que es la definición genérica de esta clase de Generic Service InPL. Listo. Ahora, empezando con la construcción, lo primero que nosotros necesitamos es definir un miembro de clase llamado class. Este miembro de clase también es un genérico que va a tomar el valor de T. ¿Esto para qué lo necesitamos? Van a ver ustedes que más adelante en algunos de los métodos nosotros vamos a necesitar obtener el punto class de la entidad con la que estamos trabajando. Por ejemplo, en el getAll, que es una consulta, vamos a utilizar las consultas que tiene JPA, y estas consultas se hacen a través de clases. Entonces yo tengo que estar diciendo, por ejemplo, persona.class, y aquí me equivoqué en algo. Voy a corregir esto, porque esta es la definición genérica, esta no es la definición de la clase como tal. Listo, y voy a volver a implementar aquí los métodos. Listo. Ahora sí, todo se ve mucho más genérico. Aquí no hay que utilizar el modelo de persona. Eso lo van a utilizar las clases que extiendan de estos modelos o de estos genéricos, pero no lo van a hacer estos genéricos. Tienen que estar construidos de una forma completamente genérica. Vamos a crear entonces el constructor de esta clase, y en ese constructor nosotros vamos a decir cuál es la clase con la que estamos trabajando. Pero aquí va sin esto. Entonces aquí yo le digo this.class. Acá voy a recibir como parámetro ese class de T, entity class, es igual a entity class. Listo. Entonces, ¿yo con esto qué hago? Yo con esto voy a poder enviar desde quien use este servicio. Es como decirle, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con el servicio de persona, aquí cuando yo instancie la clase le puedo decir persona.class. Eso es lo que necesitamos. Pero como nosotros no podemos definir aquí específicamente persona.class, porque esto lo puede utilizar cualquier otro servicio, lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma genérica, y esa forma genérica es la que ustedes están viendo. Entonces, en el save, en cada uno de los métodos vamos a agregar un transactional. Ese transactional, como se estarán imaginando, es de JPA. Y aquí me faltó algo, que es agregar un método abstracto, public abstract entity manager. El entity manager lo vamos a obtener desde quien llama o desde quien extiende de este método. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque nosotros no sabemos qué definición podamos llegar a necesitar del Entity Manager. No sé, puede que se necesite instanciar un Entity Manager con una configuración en específico, y por eso es que lo vamos a hacer de esa manera. Y obviamente acá me falta marcar la clase como abstracto, public abstract class. Listo, ahora sí. Entonces, si esto te está pareciendo confuso, no te preocupes, ya tomará algo de sentido. Entonces, getEm, que es el Entity Manager persist, y este persist recibe entity. Además, nosotros vamos a retornar ese entity. ¿Por qué retornamos el entity? Inicialmente este entity va a venir sin un ID.
Cuando se invoque este persist, ya ese entity va a asignar el campo ID y por eso lo retornamos, para que los usuarios o quien esté invocando esto sepa cuál es el nuevo ID. getM.merge, que es el que nos sirve para update, y acá de nuevo vamos el entity. Siempre que enviamos a través de JPA a alguna de las entidades, generalmente se actualiza los campos de esas entidades. Entonces, si por ejemplo alguien está consumiendo este endpoint, tiene la constancia de que la información está siendo actualizada. Ahora, aquí en el delete, primero vamos a hacer un find. En este delete, bueno, de hecho con Java 11 creo que aquí no es necesario esto. Bueno, de hecho esto es con Java 11, necesitan ustedes Java 11. No sé si lo olvidé mencionar al principio, pero es importante que tengan Java 11. m.remove, y aquí le paso el ID, pero me faltó antes de esto m.remove. Esto me pide es el entity, no el ID. Entonces por eso es m.find. Miren el class, por ejemplo, si aquí yo estuviera con persona, tendría que decir persona.class. Como no tengo acceso a esto desde acá, tengo que hacer algún mecanismo que pueda obtener ese valor de forma genérica. Perfecto, ahí ya haría el remove. Y me faltó el transactional en todas estas. También, y en el último. En el get, ¿qué vamos a hacer en el get? Pues ya ustedes vieron qué vamos a hacer en el get. Es muy fácil el get. Hacen esto y después esto. Listo, ahí ya tenemos el get. Nos queda faltando únicamente la construcción del query, y esta construcción del query la voy a hacer yo manualmente y ya les explico qué hicimos ahí. Más o menos así quedaría el query. Si ustedes se fijan, pues yo aquí estoy obteniendo el Entity Manager y empiezo a hacer algo que se conocen como los criteria. Los criteria sirven, por decirlo de alguna manera, como una especie de framework o librería que me permite hacer consultas hacia entidades con filtros. Yo puedo aquí hacer queries dinámicos, puedo hacer muchas cosas. Pero yo aquí lo que estoy haciendo es básicamente un seller asterisco from, una tabla en específico que en este caso va a ser la que esté utilizando nuestro servicio genérico, y ese es el getAll. Es el que me permite obtener todos los registros de una entidad en particular. Este código es bastante largo, por decirlo así, pero como les digo, eso es básicamente lo que hace. Aquí es donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo Spring Data JPA prácticamente nos resuelve la vida, porque solamente es hacer un punto getAll o punto findAll, si no me equivoco. Y aquí hay que hacer un poquito más porque estamos utilizando directamente JPA. Ahora que ya tenemos nuestros servicios, vamos a crear dos paquetes, uno llamado Service API y otro llamado Service InPL. En esos dos paquetes vamos a agregar nuestro Persona Service API y nuestro Persona Service InPL. En el Service API vamos a agregar Persona Service API. Este Persona Service API debe extender de nuestra interfaz genérica, que es Generic Service API. Entonces aquí yo le digo que voy a utilizarlo con la clase persona y que el serializable va a ser integer. Miren, es muy similar a, por ejemplo, cuando ustedes implementan CRUD Repository de Spring Data JPA. Aquí nomás lo hacen con Generic Service API, es prácticamente igual. Y ahora acá también lo podemos hacer, pero con la otra clase, que es Persona Service InPL. Esta, en lugar de extender de Generic Service API, va a extender de Generic Service InPL. Y aquí lo hacemos así: extends Generic Service InPL. Le tenemos que decir que es de tipo persona y después tenemos que decirle que es un integer. Además, tenemos que implementar Persona Service API. Y listo, ya tenemos la definición de nuestro código. Esto aquí me está diciendo que implemente, si se fijan, me está diciendo que implemente tanto el constructor como también que implemente el método abstracto que había definido con anterioridad. Entonces, cuando implemento el constructor, aquí él está pidiendo un parámetro. Ese parámetro es persona.class. ¿Por qué persona.class? Porque Generic Service InPL necesita conocer ese punto class para diferentes momentos de
cada uno de los métodos, por ejemplo en el find, por ejemplo en las consultas, sobre todo. Esto es obviamente para convertir ese result set que viene desde la base de datos en un objeto en Java, pues necesita saber hacia dónde lo tiene que convertir, y así es como nosotros se lo decimos. Vamos a marcar esta notación con un application scope. Es muy similar a marcarlo con una @service en Spring Framework. Y vamos a inyectar el entity manager. Entity manager em, siempre le pongo así, y acá decimos inject, y este inject es como una auto-write. Estamos marcando nuestra clase como un bin y este inject es como un auto-write. Es para que familiaricemos conceptos. Siempre familiarizar conceptos ayuda a reducir curvas de aprendizaje. Entonces aquí en un return vamos a retornar lm. Como les dije, este método existe porque yo no sé si hay otras maneras con las que pueden necesitar definir este entity manager. No necesariamente tiene que ser así, puede que hayan otras. Entonces por eso es que es importante que desde el servicio que implementa nuestro Generic Service in PL tengan la posibilidad de personalizar ese entity manager. Al Generic Service in PL no le importa cómo sea el Entity Manager, sino que sea un Entity Manager. Puede aquí haber una implementación de 50.000 líneas de código, eso es irrelevante. Lo que es relevante para el Generic Service in PL es que sea una clase o una interfaz o un objeto del tipo Entity Manager, nada más. Listo. Ya con esto nosotros tenemos las operaciones de CRUD de nuestra aplicación a nivel de servicio. Si te está gustando lo que estás viendo, tengo que hacerte una invitación muy especial, y es a que adquieras nuestro ebook Java el cambio es la única constante. Cuesta $9.99 y te entrega 2 beneficios de por vida. Adicionalmente, también la invitación es a que consideres hacerte miembro de nuestro canal. La membresía es una funcionalidad de YouTube que con un pago mensual obtienes una serie de beneficios mes a mes que son bastante interesantes. Y también está la opción de que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que constantemente estamos compartiendo. Y la vamos a llevar a un nivel un poquito más allá, y es cambiando ese resource o este controlador que tenemos acá. Primero que vamos a hacer es cambiarle ese nombre de Giving Resource. Le vamos a poner Persona Resource. Y creo que acá ustedes ya van a lograr entender mucho mejor ese tema de los genéricos. Si es que no lo han entendido ya, por supuesto. Si ya lo entendieron, genial. Aquí vamos a decir Persona API. Esta va a ser el path con el que se va a poder acceder a nuestro controlador o a nuestro resource, como lo quieran llamar, y vamos a inyectar service API, persona service API, y de nuevo @inject. Listo. Entonces en el get primero vamos a cambiar esto para que esto produzca un application JSON, que es el que está acá. Esto lo vamos a cambiar, esto va a devolver un response. Listo, no va a devolver únicamente eso que devolvía antes, que era un string, sino que va a devolver un response. Y aquí yo voy a necesitar un método o un parámetro más bien, que va a ser integer id. Y ese id es básicamente porque este método nos sirve para dos cosas: para buscar uno o para buscar todos. Si este parámetro id viene, es porque están buscando solo un objeto o un registro. Si no viene, es porque los están buscando todos. Entonces, si id es nulo, entonces vamos a retornar, ojo acá, response.ok, y ese ok va a tener un entity, que es el objeto o la lista que nosotros vamos a convertir, y lo vamos a hacer así: persona service API punto, fíjense en esto, punto get all. Si se fijan, de hecho voy a borrar esto, si se fijan, varios de estos métodos, el get, el list, el save, ya están recibiendo un persona, a pesar de que no están implementados directamente en la clase persona. ¿Eso por qué es? Porque la implementación se hace a través de los genéricos. Entonces, en mi persona service in PL, cuando yo asigno este valor de persona e integer a mi genérico, él automáticamente se viene acá al genérico y empieza a reemplazar todo esto que dice T, lo cambia por persona, y todo lo que dice ID lo cambia por integer. Esto es básicamente lo que permite la constante reutilización de toda esta lógica. Ya entonces aquí la implementación resulta mucho más sencilla. Ya no tengo que escribir un montón de código que puede ser innecesario, o más bien de innecesario es que puede ser automatizado. Entonces aquí yo digo status.ok y aquí utilizo el build.
En caso de que el ID sí venga, entonces yo necesito una lógica un poco diferente. Es igual el response OK, sino que acá es persona service API punto get, aquí paso el ID, punto status punto OK y el punto build. Bueno, de hecho esto se puede resumir en menos código, pero se los dejo a ustedes para que lo hagan en sus casas y pues de paso practiquen un poco. Ahora vamos con el post. Vamos entonces a hacer ahora la definición del método post. Ese método post, o mejor dicho, cuando a nuestro endpoint llegue una petición del tipo post, vamos automáticamente a guardar. ¿Cómo hacemos esto? Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Lo primero es definir el método. Entonces public response, le vamos a poner save. Esto recibe un objeto del tipo persona. Y después de esto vamos a decir p es igual a persona service api.save. Aquí le enviamos la entidad como tal. Y aquí decimos return response.ok. Aquí vamos a enviar, ¿qué vamos a enviar aquí? P, que es la entidad que estamos guardando. Status. El status en este caso por lo general es created. Yo sé que hay personas que lo hacen con OK, hay personas que lo hacen con created, es más, en fin, eso es libre de la implementación. Hay un estándar en general, pero hay muchas personas que envían un OK cuando debería ser un create. Yo mismo de hecho en algunos videos lo he hecho así, por costumbre de lineamientos de algunos clientes y demás. Pues aquí tenemos que marcar esto como post y tenemos que aquí agregar también esta anotación de qué es lo que va a producir o qué es lo que retorna nuestro método, que en este caso es, o necesitamos que se convierta a un JSON. Seguimos con el update y ese tiene la siguiente estructura, muy parecido al otro, a todos de hecho. Response, update, también recibe personas, solo que en este caso sí o sí tiene que venir el ID. En caso de que no viniera el ID, lo que va a pasar es que no va a funcionar el método. Y entonces aquí de nuevo, si ustedes quieren robustecer un poco su lógica, lo que pueden hacer es validar que venga un ID o que el registro exista. Si no existe lo guardan y si existe lo actualizan. Es una buena lógica lo que pueden hacer ahí, es una buena práctica de hecho. Entonces acá pueden hacer un return response.ok. De nuevo retornamos p.status. Aquí sí podemos enviar un 200 status.ok.build. Acá esto lo vamos a hacer con el put. Generalmente put es el que se utiliza para las operaciones de actualización. Y ahora sí nos queda nada más el delete. Entonces para el delete lo mismo, public response delete. Aquí vamos a recibir el path param. Ese path param va a ser id, integer id. Y acá entonces nosotros utilizamos obviamente la notación delete, utilizamos el path que es para especificar una ruta específica para este método. Nosotros no vamos a especificar o a definir una ruta en específico, sino que vamos a definir que deben enviar ese ID ahí en el path. Y después de eso acá le vamos a decir, bueno, esto lo voy a copiar y pegar de arriba porque es igual. Produces meta application JSON, listo. Ahora aquí en el cuerpo es bastante facilito, persona service api.delete ID. Y acá entonces lo que vamos a retornar response.ok. Aquí no vamos a retornar ningún cuerpo en la respuesta, o sea no va a retornar ningún objeto, sino que el status va a ser no content. Este es uno de los que se suele utilizar y de los recomendados de acuerdo al estándar, si no me equivoco, es no content. Listo. Ya, ahí tenemos ya nuestro servicio. ¿Cómo levantamos entonces esta aplicación? Ya saben, el comando es Quarkus dev. Bastante sencillo. Esperamos que levante y nos vamos a Postman a testear todo esto que acabamos de construir acá. Listo, ahí ya levantó la aplicación. Ahora sí, como les dije, vámonos a Postman a testear esto. Bueno, si quieren salir de aquí solo tienen que darle Q y él ya finaliza, digamos, el proceso. Ya estando en Postman, el primer endpoint que vamos a probar es haciendo o utilizando el método get. Y le vamos a hacer el request a localhost 8080 persona API, que sería este. Este es el path
y ese get es este método. Entonces vamos a darle el send a ver qué respuesta nos retorna Quarkus, o en este caso nuestra aplicación. Miren, aquí está toda la lista de los registros, creo que hay más de 2087 según veo acá. Esos 2087 registros son todo lo que estaba en esta tabla y lo retornó bastante rápido, si se fijaron. Ahí tenemos entonces nosotros la definición de nuestro servicio genérico. Nosotros no tuvimos que hacer ningún query ni ninguna estructura demasiado compleja, solo fue la implementación de los servicios genéricos. Vamos a seguir testeando esto, vamos a enviarle un ID. Aquí le podemos enviar un ID, bueno no, vamos a hacer el post primero. Aquí yo ya lo tenía, el post. Aquí enviamos un objeto con las mismas propiedades, nombre, apellido, dirección y teléfono. No envío el ID para asegurarme de que no vaya a salir un error de que la entidad ya existe. Estoy enviando un post, ese post es este. Si le doy send, debería de retornármelo, mírenlo, el nuevo objeto con el nuevo ID. Y si yo vuelvo a consultar esto acá, voy a volverle a dar, bueno, ahí mientras formatea, si yo me voy hasta el final, vemos que el 2089 es el que acabé de crear. Esto es lo que está obviamente en mi base de datos. En el put, aquí 2089, le voy a poner test Quarkus test en el nombre para que actualice. Le doy send y aquí ya me lo retorna actualizado. Si vuelvo a consultarlo acá, vemos que nos vamos hasta el final, vemos que efectivamente test Quarkus 3 le puso el nombre sin repetirlo y ya con la lógica correspondiente. Ahora vamos a borrarlo, el 2089. Enviamos una petición de tipo delete a ese mismo endpoint que definimos. Aquí estamos enviando el ID, lo enviamos. Nos retorna un no content como debe ser. Si ustedes se fijaron, cada uno retornó lo que tenía que retornar. El 201 en el caso del guardado, el 200 en el caso de la actualización, 200 en caso de la consulta, 204 en caso de la eliminación, y este es el que me permite buscar uno por uno. Vamos a tomar una ID cualquiera, el 2084, por ejemplo. Aquí yo puedo buscar el 2084, le doy send y me retorna el 2084. Con este video espero poderle dar un inicio a una serie de videos de Quarkus cubriendo temas similares a los que ya he cubierto con Spring Boot. De hecho, Quarkus tiene la posibilidad de integrar varios de los módulos de Spring Boot, como puede ser Spring Data, entre otros, en Quarkus, y eso lo voy a mostrar en próximos videos. Así que espero que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones como mínimo. Si ya nos quieres apoyar un poco más, hay varias opciones. Una es, y por segunda vez en este video lo menciono, nuestro ebook Java el cambio es la única constante, que con $9.99 te entrega 2 beneficios de por vida. También está la opción de miembros, que con un pago mensual recibes una serie de beneficios. Y si únicamente quieres agradecer lo que hacemos, puedes utilizar el botón gracias, que te permite hacer una pequeña donación a nuestro trabajo. Creo que eso es todo lo que tenía que mostrarte el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por apoyar lo que hacemos. Recuerda que te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.